El olor a asfalto recalentado y la humedad pesada se mezclaban en el aire de las afueras de la delegación Tlalpan, Ciudad de México. Eran las 04:15 de la madrugada. La noche estaba en ese punto muerto, justo antes de que el gris tímido del amanecer comenzara a luchar contra la oscuridad. El oficial Javier Durán, Javi para los cuates, se apoyaba contra el cofre de su patrulla. El metal estaba frío. Javi estaba agotado. Su turno había terminado oficialmente hacía media hora, pero no podía moverse. Sentía que si se ponía en marcha, si manejaba a su departamento en Coyoacán, la culpa que cargaba en el estómago lo iba a aplastar. La culpa olía a café quemado y a sudor viejo. Javi miró el reloj del tablero. 4:16. Tenía que irse, pero el pensamiento de la cama vacía y el silencio denso lo anclaban al asfalto mojado. Los últimos meses habían sido un infierno, un error táctico, una vida que no pudo salvar. Había renunciado a todo, incluso a la idea de que podía ser útil. Ahora solo era un fantasma vestido de policía. De repente, la quietud se rompió. No fue un claxon o una sirena. Fue un sonido pequeño, desgarrador, un sollozo. Javi giró la cabeza. La luz naranja y sucia de la farola revelaba la figura. Era un cachorro, de no más de 2 meses. Un revoltijo de pelo negro y café, con las patas desproporcionadamente grandes para su cuerpo. Estaba sentado con la nariz apuntando directamente a Javi y lloraba. No era un ladrido, era un llanto humano, un gemido agudo que subía y bajaba. El oficial se irguió. Sintió una punzada de molestia. Un perro callejero más. Seguramente tenía hambre. Javi metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Sacó un pedazo de galleta que guardaba para las emergencias del estómago. «Ándale, vete», susurró Javi, dejando la galleta en el asfalto. El cachorro no se movió, no miró la comida. Solo mantuvo esos ojos oscuros y brillantes clavados en los de Javi. El llanto se hizo más fuerte, más urgente. El animal levantó una pata delantera, la extendió temblorosamente hacia Javi y luego la dejó caer sobre el asfalto frío, mojado por el rocío de la noche. Era un gesto de súplica que le apretó el pecho al oficial. «No manches, de verdad. ¿Qué tienes, carnal?», dijo Javi, sintiendo una extraña incomodidad. El perrito no quería comer, quería algo más. El cachorro dio un paso hacia el oficial. Su pelaje estaba empapado por la humedad de la noche, y Javi podía oler la tierra mojada y el miedo que emanaba del pequeño cuerpo. El animal temblaba tanto que parecía incapaz de mantenerse quieto. Dio otro paso, luego se giró bruscamente, miró hacia el callejón oscuro que se abría en el límite de la zona urbana y luego volvió a mirar a Javi como si le estuviera dando una orden. El callejón era la boca de la noche. Más allá se extendían las laderas boscosas del Ajusco, densas e impenetrables en la oscuridad. El aire que venía de esa dirección olía a pino, a tierra fermentada y a un frío cortante, prometiendo un aislamiento total. Javi dudó, miró su reloj. 6 horas más y saldría el sol. Podía simplemente subirse a la patrulla, encender el motor y olvidar el llanto de ese cachorro. Pero la culpa le susurró que no podía ignorar otra súplica. El cachorro, al ver la vacilación del oficial, dejó de llorar. Se quedó estático, luego soltó un único gemido lastimero, dio media vuelta y empezó a trotar lentamente hacia el callejón. Se aseguraba de que el sonido de sus pequeñas patas sobre la tierra mantuviera el rastro para el humano. Estaba esperando. Javi sintió que algo se movía en su interior, una mezcla de irritación y una curiosidad que olía a peligro. Tomó su linterna táctica, encendió el haz de luz blanca y potente. El frío de la carcasa metálica le mordió la palma de la mano. «Está bueno, pues. Vas a hacer que me despidan, hijo», murmuró sintiendo el peso de su chaleco y de su arma. El oficial dio su primer paso hacia la oscuridad. Javi siguió al cachorro, sintiendo cómo el pavimento bajo sus botas daba paso a la tierra irregular y las piedras sueltas. Era la periferia de la civilización. El aire se hizo más limpio, pero la temperatura cayó drásticamente. Ahora olía intensamente a agujas de pino, a humedad concentrada y a la resina pegajosa de los árboles. La luz de la luna, filtrada por la neblina, hacía que las sombras bailaran con cada movimiento, creando formas fantasmales. El cachorro, al que Javi llamó Sombra por su habilidad para aparecer y desaparecer entre las sombras, mantenía un trote ansioso pero constante. Miraba hacia atrás cada 10 o 15 metros, verificando que el oficial lo siguiera. Sus ojos ya no lloraban. Ahora irradiaban una determinación que Javi solo había visto en los veteranos de la fuerza. Javi se detuvo un momento, observando la escena con la linterna. Esto no era un juego, esto era un animal desesperado. En su mente se abrió la puerta de un viejo recuerdo. Un microflashback de 8 líneas. El hospital olía a cloro y metal frío. La cara de su hermano, Iván, pálida bajo las sábanas blancas. «Fui un tonto, Javi. Debí escucharte. Debí quedarme en casa». Iván murió esa noche, después de ir a un trabajo arriesgado que Javi le había advertido que no tomara. Javi siempre se sintió responsable. La culpa era un veneno que le quemaba las venas. «No puedo fallar otra vez», susurró, sintiendo el nudo en la garganta. La voz de Iván parecía resonar en el eco del bosque. Se obligó a reanudar la marcha. La caminata
caminata se volvió una tortura narrativa. Javi tuvo que esquivar ramas bajas y pisar con cuidado para no resbalar en el lodo resbaladizo. La tierra se hundía un poco bajo el peso de sus botas. Cada músculo de su pierna protestaba, pero el rostro suplicante del cachorro le daba una inyección de adrenalina. «Vamos, chiquitín, ¿a dónde me llevas?». Javi integró la pregunta en la caminata, sintiendo el sudor frío pegarse a su espalda bajo el uniforme. Sombra de repente se desvió hacia un cúmulo de matorrales y se detuvo. Empezó a gemir de nuevo, pero esta vez el sonido era diferente. Era un lamento de angustia mezclado con alivio. El perrito rascaba frenéticamente la tierra, sin hacer mucho ruido, pero con una desesperación evidente. Javi iluminó el lugar. El haz de luz cortó las hojas gruesas de los arbustos. Se encontró frente a una pared de pinos muy juntos. El olor se intensificó. Ya no era solo pino. Ahora había un olor metálico, fuerte y dulzón que Javi reconoció de inmediato con una náusea gélida. Sangre. El corazón de Javi empezó a latir con una violencia que le retumbaba en los oídos. Se arrodilló, ignorando el fango frío que se filtraba en su rodilla. El antagonista se hizo presente no como una figura, sino como una amenaza palpable en el ambiente. El aire se sentía más denso, cargado de un miedo atávico. Javi extendió la mano, quitando la maleza con el borde de su linterna. Encontró un rastro, una línea oscura, casi negra, que arrastraba hojas secas y tierra. El rastro se dirigía hacia el interior del bosque, serpenteando por las raíces expuestas de un viejo árbol. «No manches, esto es serio», dijo Javi, sintiendo cómo la piel se le erizaba. Esto no era un juego de perritos. El cachorro, Sombra, se pegó a la pierna del oficial, mordiendo suavemente la bota. No para jugar, sino para empujarlo. Era un diálogo desesperado sin palabras. «Sígueme, corre». Javi se levantó. Su mente, antes nublada por el cansancio y la autocompasión, ahora estaba en alerta máxima. El miedo olía a sangre, a humedad y a la podredumbre incipiente de las hojas caídas. El rastro los llevó a una pequeña cañada, un hueco en la tierra bordeado por rocas cubiertas de musgo que se sentía suave y esponjoso al tacto. La humedad aquí era casi neblina. Javi sentía el vaho frío en su rostro cada vez que exhalaba. Sombra se detuvo en el borde de la cañada y soltó un chillido, un sonido tan agudo y lleno de dolor que Javi sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. El cachorro empezó a bajar, resbalando sobre las piedras, desesperado. Javi iluminó el fondo, y ahí estaba la verdad. El alivio inicial fue una descarga eléctrica de medio segundo, seguida de un terror paralizante. Ahí, recostada contra la base de una roca grande, estaba la madre. No era un perro callejero cualquiera. Era una pastora alemana pura, grande, elegante, con el pelaje tan negro y dorado que parecía brillar incluso bajo la luz débil de la linterna. Pero su postura era antinatural. Tenía la cabeza caída y los ojos semicerrados. El oficial se deslizó por la cañada, sintiendo la textura de la tierra fría y mojada en sus manos. Cuando llegó al fondo, se arrodilló junto a la perra. La temperatura de su cuerpo era alarmantemente baja. Javi pudo oler el aliento superficial y desesperado. Había mucha sangre, demasiada. El oficial examinó la herida. Estaba en la parte trasera de su flanco. Un corte profundo, largo y sucio, que parecía haber sido hecho por algo afilado o que rasgó con violencia. La sangre oscura y espesa se había coagulado parcialmente en la maleza circundante, creando una capa pegajosa. Sombra, el cachorro, se metió bajo el cuello de la madre. Empezó a lamer suavemente su hocico, gimiendo sin parar. La pastora alemana levantó la cabeza 1 centímetro, abrió los ojos lentamente y miró a Javi. Esa mirada fue el verdadero plot twist para el oficial. No había agresividad, solo una inteligencia clara, una súplica racional. Era la mirada de alguien que decía: «Ayúdame, pero salva a mi hijo primero». Javi sintió que la culpa se le atenuaba. Se transformaba en una urgencia cálida y tangible. El miedo al fracaso lo golpeó, pero esta vez el fracaso no era solo un recuerdo, era una amenaza real. «Órale, Kira», susurró Javi, dándole un nombre instintivo a la perra. «Vamos a ver qué hacemos». Javi revisó sus bolsillos. Estaba solo, sin botiquín, sin refuerzos, y la señal del celular era inexistente, tragada por la densidad del bosque y la humedad de la cañada. Intentó levantar a la perra, pero un gemido de dolor profundo de Kira lo detuvo. No podía moverla así. Micro-flashback, la cara de su sargento gritando: «Improvisa, Durán, no dejes que te gane la impotencia». Javi sintió el peso de su uniforme, de su placa, de su rol, y de repente ese peso no era una carga, sino un kit de herramientas. Por cierto, si esta carrera contra el tiempo te tiene al borde del asiento, no olvides dar like y suscribirte para seguir descubriendo historias donde la lealtad lo cambia todo. Sigamos con esta lucha. Javi se quitó la chamarra del uniforme. El aire frío le picó la piel, pero lo ignoró. El tejido era grueso, resistente. Podía servir. Lo desplegó con cuidado. La perra, Kira, lo observaba. Su respiración se había vuelto aún más superficial. El cachorro, Sombra, seguía a su lado, lamiendo la herida con desesperación inútil. Javi dirigió su linterna a la
la herida. Era mucho peor de lo que había pensado. La profundidad era alarmante. No era el ataque de otro animal, o al menos no solo eso. Cerca de la roca, entre el musgo, Javi encontró la pista del antagonista humano. Era un pequeño fragmento de alambre oxidado y retorcido. No un alambre cualquiera. Era un trozo de trampa de lazo. Una trampa para caza furtiva, de las que se colocan para atrapar jabalíes o venados en zonas protegidas del ajusco. Algún cabrón había puesto eso. La rabia le subió por el cuello. La rabia pura, hirviendo, reemplazando la culpa fría. No manches, no fue un accidente, hijo, dijo Javi hablando con Sombra. Algún pendejo te hizo esto. El alambre, la herida profunda. La perra había luchado y se había liberado, pero se había desangrado en el proceso. La pastora alemana era una víctima de la crueldad humana, la misma maldad que le había quitado a su hermano. Este no era un caso de rescate animal, era una confrontación personal contra la indiferencia y el mal. Javi rasgó con dificultad la tela de su camiseta interior, un algodón suave, pensando en la herida. Necesitaba limpiar y presionar. Usó agua de su botella, fría como hielo, para lavar el área. Kira gimió, un sonido grave que le dolió a Javi más que cualquier golpe. Aguanta, Kira, aguanta, mi reina, susurró Javi, sintiendo sus manos temblar de nuevo. Esta vez no era miedo, era la adrenalina del que está en combate. Usó el tejido rasgado de su camisa como vendaje de presión. Con la chamarra del uniforme creó una especie de cabestrillo improvisado. Javi se arrodilló frente a Kira. La perra levantó la nariz, la acercó a la cara del oficial. Javi sintió la textura de su pelaje mojado y su aliento cálido. El animal hizo un pequeño sonido, algo entre un gruñido y un suspiro. Diálogo integrado, largo. Javi apoyó su frente contra la de Kira, cerrando los ojos por un instante. Mira, Kira, no te voy a mentir. Estamos hasta la madre en el monte y no hay señal. Tu única opción soy yo, mija. Y mi única opción de ser alguien de nuevo eres tú. Kira tosió. Su cuerpo se estremeció. Si cierras los ojos ahora, si te vas, voy a fallar otra vez. ¿Entiendes, no? Yo también tengo un peso. Yo perdí a mi hermano. Me siento como la basura por eso. Javi abrió los ojos y miró a Kira con una intensidad brutal. Pero tú tienes a tu cachorro aquí. Tienes un hijo que te necesita y yo voy a sacarte de aquí. Pero tienes que ser fuerte. ¿Oíste? Eres pastora alemana. Eres una guerrera. El vínculo se selló en esa interacción de alientos. Kira hizo un esfuerzo consciente. Giró la cabeza hacia Sombra, que seguía pegado a ella. Luego miró a Javi y con una lentitud dolorosa asintió con la nariz. Ella lo había entendido. Javi sabía que no podía perder ni un segundo. Tenía que moverla. Ahora, el clímax no fue un tiroteo. Fue una batalla contra el tiempo, la física y el terreno. Javi cargó a Kira. Intentó levantarla suavemente, pero la perra pesaba más de lo que su cuerpo agotado podía manejar. Su espalda gritó, pero Javi apretó los dientes. Usó el cabestrillo de la chamarra como soporte, pasando su brazo por debajo de Kira y levantándola como a una persona. El peso muerto de Kira se sentía como una tonelada. El olor a hierro y pino era abrumador. Javi sentía el calor de la sangre filtrándose a través de la tela de su uniforme. La caminata de regreso fue el descenso al infierno. Caminada narrativa. Cada paso era una negociación con la tierra. Raíces expuestas, rocas húmedas que amenazaban con hacerlo resbalar. Javi enfocaba su linterna a 3 metros de distancia en la textura irregular del suelo y contaba sus pasos. 1, 2, 3. Pensamiento. Iván. Pude haberlo detenido. Pude haberle quitado las llaves, pero me dio pereza. Me ganó el sueño. Me ganó la comodidad. El dolor físico de cargar a Kira se convirtió en una penitencia. Un castigo que Javi estaba dispuesto a pagar por el fracaso del pasado. El sudor frío le chorreaba por la sien, pero Javi sentía un calor extraño en el pecho. Una llama de propósito que había estado apagada por meses. Sombra caminaba justo delante de sus botas. El cachorro no lloraba. Iba en silencio, abriendo camino como un pequeño explorador en jefe. En un momento, Javi resbaló en una roca cubierta de musgo que se sentía como aceite. El oficial cayó de rodillas. El impacto hizo que Kira soltara un gemido ahogado. Javi sintió que la rodilla le ardía. No, 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 dijo Javi con la voz rota. Intentó levantarse, pero el agotamiento lo pegó al suelo. La tierra olía a derrota. Sombra se giró. El cachorro no se acercó a lamer. Hizo algo mucho más sorprendente. Se puso delante de Javi, gruñendo débilmente, mirando hacia el camino como si estuviera gritándole: «¡Levántate, no tenemos tiempo!». Ese acto de coraje fue el detonante final. Javi apretó los puños, sintiendo la textura de la tierra y las piedras. Se levantó con un esfuerzo monumental. La espalda crujió. «Órale pues, ya voy», dijo Javi, recogiendo a Kira. El tramo final del bosque fue una neblina de dolor y determinación. Finalmente, Javi vio la luz de las farolas, la silueta de los edificios. El olor a gasolina y a metal caliente regresó, reemplazando el olor a pino y sangre. Había salido del monte, había ganado la batalla del terreno, pero Kira se había puesto inerte en sus brazos. Su respiración se había detenido. «Kira, no, no me hagas esto», gritó Javi, sintiendo un nudo
nudo de terror en la garganta. Javi corrió, ignorando el dolor. Corrió como nunca antes en su vida, sintiendo el peso de la perra como el peso de su propia redención. Llegó al asfalto y siguió corriendo hasta el primer módulo de policía que encontró. Javi irrumpió en el módulo. La puerta hizo un sonido metálico y brusco al abrirse. «Emergencia, necesito ayuda, veterinario, ambulancia, lo que sea». El oficial de turno se levantó de un salto. Vio a Javi con su uniforme rasgado, sucio de sangre y tierra, sudando a mares, con una pastora alemana inerte en sus brazos y un cachorro histérico a sus pies. «No manches, Durán, ¿qué pasó?», preguntó el otro oficial con los ojos como platos. «Solo llama, rápido». La siguiente media hora fue un caos necesario. El veterinario más cercano llegó en 20 minutos. Un hombre ya mayor, con manos firmes y una mirada tranquila, el Doc. Javi sintió el frío del asfalto cuando acostó a Kira suavemente. Ella no reaccionaba. Sombra la lamía, gimiendo. El Doc examinó la herida. «Perdió mucha sangre, oficial. Está al límite». Mientras el Doc trabajaba, limpiando, suturando, Javi no se movió. Se sentó en el pavimento duro y rugoso, sintiendo el aire de la madrugada penetrar en su ropa rasgada. Sombra se acurrucó a su lado, buscando el calor del único humano que había respondido a su llamado. Javi acarició la cabeza del cachorro, sintiendo la textura áspera de su pelo mojado. El Doc se levantó, limpiándose las manos. «Terminé la sutura. Sobrevivió a la operación, pero la vamos a perder si no la llevamos a la clínica. Necesita calor y transfusión». Javi asintió. Se levantó. «Yo la llevo. Yo pago lo que sea». El Doc sonrió, una sonrisa cansada y profunda. «Sabía que dirías eso». 2 semanas después, la sala de espera de la clínica veterinaria La Esperanza, en el centro de Tlalpan, olía a desinfectante, a medicamento y a un ligero aroma a comida para perro. Javi estaba sentado en la silla de plástico, con su uniforme impecable. No estaba en turno, estaba de visita. En su regazo dormía Sombra, el cachorro, que ahora tenía una pequeña manta suave. El pelaje de Sombra se sentía sedoso y limpio al tacto de Javi. El cachorro respiraba suavemente, con la confianza de un animal que sabe que está a salvo. La puerta del consultorio se abrió y salió el Doc. «¿Cómo está mi reina?», preguntó Javi levantándose. «Está enojada», dijo el Doc, riendo. «Quiere ir a casa. Se le quitaron los puntos esta mañana. Es una luchadora, mijo. Tuvo suerte. O más bien, tú la tuviste». Javi se acercó a la jaula de Kira. La perra se levantó con un esfuerzo consciente. Tenía un vendaje en el costado, pero sus ojos eran brillantes, alertas. Ya no había súplica, había gratitud. Y algo más, conexión. Kira se acercó a la reja y pegó su nariz a la mano de Javi. El contacto fue cálido. La textura de la nariz era húmeda y fría. Javi sintió una lágrima correr por su mejilla, no de tristeza, de descompresión. El nudo de culpa que había llevado por meses en el estómago finalmente se desató. «Vámonos a casa, Kira», susurró Javi, y en esa frase selló el destino de los tres. Javier Durán, el oficial roto y lleno de culpa, renunció a la idea de la soledad. Adoptó a Kira y a Sombra. La pastora alemana se convirtió en su sombra silenciosa, su compañera de patrulla no oficial. Sombra, el cachorro, se hizo el dueño de su departamento. El final no fue la felicidad de un cuento de hadas, sino la paz de un compromiso real. Javi nunca olvidó a su hermano, pero ya no se sentía paralizado por su pérdida. Ahora sentía el calor de 2 vidas que dependían de él. Y por primera vez en mucho tiempo, Javi supo que era capaz de salvar. La redención no llegó con una medalla, llegó con una nariz fría y 2 ojos ambarinos que le enseñaron la